En primer lugar, muchas gracias por la asistencia a todos. Para los que no me conozcáis, soy Carlos Urdiales, soy el jefe del Servicio de Colecciones y conservador de colecciones. El objetivo de la charla es transmitir una serie de conceptos generales y básicos, entiendo, sobre el sentido y el significado de las colecciones de historia natural en general, y luego pues con una aproximación a las colecciones de vertebrados que tenemos en la casa. Primero, la pregunta clave es ¿qué son las colecciones de historia natural en general? Y la respuesta más general, también inclusiva, es que son archivos de muestras de la diversidad del planeta y que están guardadas, almacenadas en determinados sitios, normalmente en museos, otras instituciones, con intención, con objetivos de investigación científica y de divulgación. Eso es básico. Como digo, casi todas las que son relevantes a efecto mundial, están en instituciones públicas o privadas con acceso público, ¿no?, a la comunidad científica. Como ejemplo, pues lo que es la catedral, además que está en estilo neogótico inglés, del Museo de Historia Natural de Londres. ¿Qué clases de colecciones de historia natural existen? Pues cubren la diversidad del planeta. En primer lugar, la geodiversidad, naturalmente. Esto incluye las colecciones minerales, de minerales en general, y de biodiversidad. Por un lado, tiene dos grandes ramas: las colecciones de plantas, son los herbarios, y de colecciones zoológicas, ¿no?, de vertebrados y de invertebrados. Y en un lugar intermedio pues están las colecciones paleontológicas, que son la transición de lo vivo hacia el mundo mineral, ¿no?, pero que describen y son el testimonio material de la biodiversidad del pasado. Aquí algunos ejemplos, una imagen de la colección de minerales del Smithsonian Institution, unos fósiles de ballena en el Museo de Burke de Stan Seattle, en Washington, unos pliegos en Kew Garden, es la mejor colección de plantas, el mejor herbario del mundo, y dos imágenes también de la colección de vertebrados e invertebrados del Smithsonian. ¿Por qué importan? ¿Por qué son importantes las colecciones de historia natural? En conjunto, todas ellas, todas las grandes instituciones, todas las grandes colecciones del mundo, constituyen una red de referencia del material biológico o geológico, quiero decir, la evidencia material de los recursos biológicos y geológicos del planeta. Es la evidencia y la referencia básica de todo tipo de conocimiento e investigación en ese respecto. Y en conjunto, todas ellas, o sea, toda la red mundial de colecciones de historia natural de todo tipo, todas ellas constituyen un importante elemento del patrimonio mundial. Es muy patrimonio, evidentemente, cultural y científico. ¿Por qué son importantes? Es muy importante en esta era de extinción el preservar muestras de especies y de formas de vida pues que están en peligro o van desapareciendo, ¿no? De hecho, es una carrera ahora mismo entre describir y preservar, y antes de que las máquinas avancen y se transformen los ecosistemas y desaparezca la diversidad del planeta. Y también es muy importante el preservar muestras actuales de especies comunes. En el futuro puede ser que no lo sean. O sea, puede haber cambios, tanto de distribución como de abundancia, que queden preservadas en las condiciones actuales para el futuro, ¿no? O sea, los museos funcionan para la comunidad actual y para el futuro. Eso es muy importante tenerlo claro. Hay una expresión en inglés, extinct as a dodo. Es paradigmático. El dodo, como sabéis, se descubrió en el siglo XVI, finales del XVI, en Mauricio,
y 64 años más tarde conseguimos extinguirlos, todo un logro para nuestra especie. Se conserva y se conoce en base a descripciones contemporáneas. Daos cuenta que estamos en un momento muy temprano, todavía no se había desarrollado la sistemática ni el coleccionismo, como empezó con colecciones de curiosidades, ¿no? como gabinetes de curiosidades, que es el origen de las colecciones actuales. Y se conoce básicamente la especie por esas ilustraciones y descripciones de la época, del siglo XVI y XVII, por una buena cantidad de huesos que aparecieron en un yacimiento en Mauricio, en el Marais aux Anges. Afortunadamente ha aportado gran cantidad de huesos. El esqueleto que ves ahí está montado a partir de varios ejemplares y reproduce un esqueleto completo, o sea, la anatomía se conoce bien. El ejemplar es una reproducción, obviamente. El cuadro que aparece detrás es una ampliación de uno de los cuadros históricos, en el uno de los cuadros llenos de aves de Savery, en el que aparecen dodos pintados de ejemplares vivos. Lo mismo que esta ilustración también de un holandés que lo pintó directamente de un animal vivo, pero como muestras de tejidos blandos, o sea, de piel, solamente se conserva esa cabeza y las patas de este ejemplar, del mismo ejemplar, que se conservan en el museo, en el Oxford Museum. Por desgracia era el único ejemplar disecado que existía y se perdió en buena parte porque ardió el museo y se logró conservar la cabeza, como veis, sin plumas ni nada, pero con tejido, con piel. Se conservan esta cabeza, las patas de este individuo y una pata de otro en otro museo en Inglaterra. Son las únicas muestras de tejido vivo, están en museos, como en natural. Otros ejemplos de especies extinguidas conservadas en museos son las 3 especies paradigmáticas extinguidas en Norteamérica, pues el pico marfil, la paloma mensajera y la cotorra de Carolina. Son 3 especies que han desaparecido en el siglo XX. Del primero todavía aparecen noticias de que hay observaciones y tal, pero el último dato confirmado con seguridad es de los años 50. Lo más probable es que esté extinguido como las otras 2, ¿no? Ahí están las 3 especies tal como las dibujó en su día Audubon en The Birds of America, en su gran obra monumental, que dibujaba de especímenes que cazaba o de ejemplares vivos. Como veis, en fin, simplemente toda esta magnificencia pues se ha perdido. ¿Cómo se organizan las colecciones de biodiversidad? Están compuestas de muestras de ejemplares de diversas especies que están organizados de forma sistemática, es decir, según la clasificación, y se componen tanto del propio espécimen o especímenes de un mismo origen, de un solo animal, y sus datos asociados. O sea, tan importantes son los datos como el propio ejemplar. Los datos se registran y se almacenan en un medio físico, es decir, ficheros a la antigua usanza, y el libro de registro material, o sea, un libro de papel, y en bases de datos, ¿no? Lógicamente. Tanto una cosa como otra es fundamental. Los libros de registro y ficheros se conservan en la medida que no se pierdan por accidentes y problemas, pero son más estables a la hora de que se conserven a futuro que las bases de datos, que naturalmente es algo imprescindible en la actualidad, pero el riesgo de que se pierdan por algún accidente también es mayor. Hay que estar trasvasándolo de un soporte a otro. En fin, son 2 estrategias diferentes y paralelas. Y es importante que los datos que acompañan a cada espécimen sean lo más amplios posibles. Los datos básicos son localidad y fecha, naturalmente, pero todo el resto de información, tanto del propio ejemplar, medidas que se pierden en la preparación,
como los datos de recolección, es decir, del sitio en el que procede, el hábitat, me refiero, todas las medidas internas de gonadas, contenido estomacal, en fin, todo eso. Cuanta más información tenga, más valioso es el ejemplar, ¿no? Y más información da a presente y a futuro. Tenéis una captura de pantalla de nuestra base de datos de entradas actual, el libro de registro físico. Hay uno aquí en la estación, tenemos uno para cada colección. Tenemos una colección de aves, una de mamíferos y una de peces y una herpetológica que combina anfibios y reptiles. Entonces, un ejemplo de una etiqueta. La etiqueta lleva siempre un documento, a pesar de que es una simple etiqueta, es un documento en el que consta la institución que la alberga, la colección es de la Estación Biológica de Doñana y los datos del ejemplar. Digo, las colecciones son una muestra las colecciones de biodiversidad son una muestra de poblaciones presentes y pasadas, es decir, se alberga todo lo que va llegando, disponible para la comunidad actual y la futura, ¿no? Y a futuro, con las técnicas que se conocen ahora mismo y técnicas que no se pueden sospechar, pero que aparecerán con el desarrollo de la ciencia en el futuro, como ha aparecido en las últimas décadas el avance de la genética que está dando lugar a un auténtico vuelco del conocimiento y de las relaciones de las especies. Tienen naturalmente aplicación en estudios de biogeografía, de variaciones geográficas, de variaciones también dentro de una misma población o entre poblaciones, naturalmente en taxonomía, estudios taxonómicos. Y bueno, pues como ejemplo, especímenes de las colecciones de la estación pues han sido utilizados como referencia en estudios que han llegado a la separación, la descripción de nuevas especies, normalmente criptoespecies o especies muy próximas que en fin, al final pues se ha llegado a la conclusión de que son especies diferentes y sus descripciones. Hay algunos ejemplos de las publicaciones que han dado lugar y unos ejemplos. El par de especies Pipistrellus y Pygmaeus, que son casi indistinguibles en mano, evidentemente son buenas especies genéticamente, vocalización y tal, y bueno, pues se han utilizado ejemplares de la población. Lo mismo para la validación de Lynx pardinus con respecto a Lynx, el lince ibérico con el lince europeo, euroasiático, y las dos especies de pelodites. En los tres casos hay otros, naturalmente, ¿no? Alguna cosa que también es importante, en las colecciones públicas deben estar obligatoriamente depositados los especímenes tipo y las series típicas que acompañan a las publicaciones de nuevas especies. O sea, eso es otra función también importante de las colecciones. O sea, para que sea válida, la descripción tiene que estar disponible para la comunidad científica depositada en un museo, el que sea. Aquí tenemos unos cuantos tipos, ¿no?, de todos los grupos. Series importantes y abundantes, ¿no?, de especímenes de una especie bien etiquetados ofrecen oportunidades a futuro de estudiar cambios inducidos por el hombre normalmente, ¿no?, en los parámetros ecológicos. Se pueden utilizar para estudiar presencia de contaminantes, como ha sido el caso, incluso a través de isótopos en plumas. Se puede estudiar la dieta y el origen, naturalmente, de la zona de determinados ejemplares, especies. En este caso, pues, ejemplares de la estación, de la colección de la estación, ha sido utilizado para ver la prevalencia y contaminación de metales pesados después de los vertidos de Andalcollar, a partir de plumas, en fin, ejemplares depositados aquí, y de huevos y tal, en su mayor parte pues colectados por el equipo de seguimiento después del desastre. Estos ejemplares están depositados aquí. Muestran el estado de la población justo en ese momento histórico
y está registrado a futuro, ¿no? O sea, que también servirán en el futuro para ver las variaciones existentes, ¿no?, en la población. ¿Qué tipos de especímenes hay en las colecciones de vertebrados? Hay tres grandes grupos. Uno, los ejemplares secos, en seco, son pieles, cascarones, en el caso de las aves, y material óseo. Y los especímenes conservados en fluido. Ahora solamente en alcohol, en el pasado también se utilizaban soluciones de formol. Y ya la nueva revolución en las últimas décadas pues es los bancos de tejidos, ¿no?, los bancos de tejido para estudio de ADN. Dicho esto, la tendencia actual y desde luego en nuestra casa es emplear la multipreparación siempre que sea posible. Es decir, salvo que el ejemplar se conserve completo en alcohol, el objetivo, y desde luego, es siempre obtener una muestra de ADN de los ejemplares que se preparen, de plumas o pelo que se desprenda, material óseo, una piel de estudio normalmente en las aves conserva algunos huesos, en los mamíferos no necesariamente, pero se preserva tanto piel como huesos, como muestras de pelo o pluma, y desde luego de tejido, que va al banco de tejido, ¿no? En el caso de pieles, las pieles pueden ser preparadas como piel de estudio estándar, ahora veréis algunos ejemplos, o ejemplares naturalizados, ¿no? Estos en el pasado se utilizaron mucho. O sea, en el Museo de Madrid hay grandes colecciones de aves montadas, naturalizadas del siglo XIX, pero tienen un problema de almacenamiento muy grande, ¿no?, porque ocupan mucho más, o sea, no son cómodas. Y fuera de objetivos puramente didácticos, es decir, de exposición, pues no tienen sentido, ¿no? Entonces la actuación estándar para pieles de colección es montarlas como vais a ver ahora. Tanto las pieles como los huevos, las cáscaras de huevos, son la forma más tradicional y más abundante en las colecciones del mundo. Se iniciaron a partir del 18 y hasta ahora, ¿no?, del siglo XVIII hasta ahora. Son los ejemplares más abundantes. Y desde luego muchas especies extinguidas que se conservan en especímenes de especies extinguidas o raras, en colecciones solamente se conservan de esta manera, o sea, pieles, algunos huesos, pero sobre todo pieles, y se consiguió obtener algún ejemplar. Aquí tenéis un ejemplo de una especie, en este caso el aguilucho cenizo, con diferentes preparaciones. Veis un ejemplar montado, un ejemplar naturalizado, una piel de estudio estándar. En los frascos de atrás hay un adulto, o sea, un ejemplar adulto metido en alcohol, y dos pollos. Esos son ejemplos de preservación en fluido. Un esqueleto completo de un ejemplar y también una puesta. En la caja hay una puesta de 3 huevos. A esto hay que añadir pues las muestras de tejido que naturalmente se almacenan en viales y en el criocongelador o en fluido. Otros ejemplos de preparaciones de pieles y huevos en aves y en mamíferos. Aquí algunos murciélagos y roedores. El material óseo empezó a guardarse en las colecciones de forma ya sistemática más tarde, o sea, con 2 siglos de retraso. A finales del XIX ya todos los museos empezaron a ser conscientes de la necesidad de guardar este material, y empezó a almacenarse, ¿no?, y a colectarse. El material óseo es absolutamente relevante para estudios de filogenia y clasificación. Son mucho más estables a la hora de obtener medidas, o sea, mediciones, que las pieles. En las pieles todas las medidas relevantes se pierden, salvo
la medida del ala y las estructuras craneales que se conservan en la piel, es decir, el pico y poco más, y la cola. Y el resto de medidas se deben de obtener antes de la preparación, desaparecen. Por supuesto, el material óseo es muy importante a la hora de identificar fósiles o huesos que se obtengan en yacimientos. Nuestra colección ha tenido un papel relevante para identificar los huesos que han ido apareciendo en el yacimiento de Atapuerca, para comparar especies actuales con las pasadas, aunque hace poco, cientos de miles de años, pero bueno, han sido utilizados. Hay algunos ejemplos también de material óseo: un cráneo de león, una vértebra de ballena, un cráneo de gorila, de lince y un pequeño primate. La colección de ejemplares en fluido son muy importantes. Es el último tipo de colección que se ha empezado a formar a nivel mundial. Repito, son muy importantes a futuro porque preservan ejemplares enteros para usos que ahora mismo pueden ser insospechados. O sea, no sabemos qué usos se pueden dar en el futuro. Naturalmente, son importantes para estudios anatómicos, también sistemáticos. Todo el ejemplar completo es una muestra de tejido disponible y, como digo, son importantes para su preservación para el futuro. A nivel mundial son escasos y además hay muchísimos taxones que todavía no están representados en fluido, o sea, no hay ejemplares completos preservados. Aquí tenemos una importantísima colección de ejemplares en fluido y desde luego la intención es que siga creciendo, aunque es el tipo de colección que es más difícil de obtener y de mantener. Otra cosa, porque hay que invertir más en la preservación, en compra de alcohol y demás, que es caro. Hay algunos ejemplos: una rana Goliat y algunos peces, como ejemplo de lo que son. Y la otra parte de los tipos de especímenes pues son las muestras de tejido, ¿no? Desde luego, toda la muestra, cualquier ejemplar de la colección es una fuente de ADN, pero específicamente los bancos de tejidos pues son el sistema más estandarizado para preservarlos. Se pueden preservar, bueno, naturalmente se conservan en viales pequeños congelados, ¿no? Tejido fresco o tejido en alcohol igualmente congelado para evitar evaporación. Se almacenan en los bancos de tejidos en general tanto las muestras de los especímenes que se preparan como muestras de tejido obtenido de ejemplares vivos. Esas muestras de sangre, muestras de plumas o de pelo, de otro tipo de piel, de otro tipo de muestra como piel o tejidos de la oreja, en fin, ejemplares que no han sido, que han sido capturados vivos y soltados después. De forma sistemática, bueno, ahora solamente se utiliza el alcohol, tanto para fijar los ejemplares como para conservarlos. En el pasado se ha utilizado también sistemáticamente el formol, pero que arruina los ejemplares para su estudio genético, ¿no? Porque fragmenta la secuencia de ADN y los hace poco útiles. Aunque también va avanzando la técnica y parece que se pueden obtener algunos datos, pero vamos, la mayor parte de los ejemplares antiguos, históricos, están fijados con formol, lo cual es algo que no se puede evitar, pero es lo que hay. La colección de tejidos de las colecciones, digamos, aquí en la casa, en su conjunto, hay dos fuentes de bancos de tejido, los propios de los departamentos, que los mantienen, aunque evidentemente son de propiedad pública y son de la EBD, clarísimamente, pero los tienen los grupos de investigación y no son de acceso público. Las muestras de tejido de la colección están dentro de la colección, de las colecciones, y son directamente de acceso público a la comunidad científica. Empezó a crearse y a crecer
el Banco de Tejidos de la colección desde la estación en el 2010. Hay aproximadamente unas 10.000 muestras, unas 7.000 muestras ahora mismo, y bueno, se recogen de forma sistemática, ¿no?, de todos los ejemplares que se procesan y se van incorporando a la colección. La colección de vertebrados propiamente dicha, que son las que tenemos, hay algunas muestras que no son vertebrados, vertebrados, insectos, hay en la colección desde de la estación hay incluso muestras de plantas, está el herbario histórico de Doñana, pero básicamente es una colección de vertebrados. Fue creada por el fundador de la estación biológica, el profesor Valverde, en el 64, y diseñó ya desde ese momento tan temprano pues la estructura de las colecciones, de lo que ahora es el servicio de colecciones, y es una estructura de colecciones, con el espacio físico de almacenamiento, la zona de preparación, el laboratorio de preparación, los preparadores, los técnicos de colección y el conservador o conservadores. En la colección históricamente ha habido un conservador nada más, pero en grandes museos cada colección o incluso partes de la colección, hablo de museos como el Museo de París o de otros grandes museos, que tienen millones de especímenes y tienen conservadores o bien para cada clase o bien incluso para determinados órdenes o grupo de órdenes separados. Tienen tal cantidad de ejemplares que implica tal cantidad de decisiones de conservación y de gestión que el trabajo se reparte en un número grande de conservadores. En Madrid hay un conservador por cada clase y hay de invertebrados también, insectos y demás, y hay naturalmente un coordinador general. La colección en sus momentos primitivos, fue pasando naturalmente de una sede a otra a medida que la estación biológica fue creciendo, primero en Heliópolis, después en el Pabellón del Perú, y actualmente desde el 2008 está aquí en esta casa. Al principio de la colección, el corazón de la colección era la colección que fue formando personalmente el profesor Valverde. A partir de ahí, de ese núcleo, empezó a crecer las colecciones, la colección en su conjunto y las colecciones de vertebrados en general, de una manera pues tradicional, más primitiva, hasta el 78 en que se crea el moderno sistema de registro informático, ¿no? Esto arrastra problemas porque básicamente ha habido que seguir con esa estructura. Claro, son miles y miles de entradas en el registro informático, que en una estructura de base de datos muy primitiva, muy difícil partir de cero y hacer unas bases de datos modernas y correctas y con una estructura adecuada. Pero bueno, es un problema difícil, pero bueno, es lo que tenemos, como se puede decir. Como digo, las colecciones actualmente están aquí, en esta casa. Las instalaciones pues son tres zonas claramente, una de preparación, el laboratorio de preparación y estructuras, instalaciones conexas, ¿no?, del secadero, almacenes y demás, las salas de colecciones propiamente dichas y las oficinas y zonas de manejo. Una cosa importante que quiero dejar clara es que esta colección se caracteriza porque todavía tiene dentro de su personal un staff. Aquí tenemos lo que nos queda, que es, por desgracia, poco, de preparadores. Sí, por desgracia, lo digo con todas las de la ley. La mayor parte de los museos están perdiendo este aspecto que ha sido básico. Pensar que todos y cada uno de los ejemplares que forman las colecciones ha pasado por manos de un preparador. Puede ser el mismo colector, puede ser el mismo investigador que lo colectó, pero que lo ha preparado, pero todos han sufrido un proceso de preparación, por simple que sea, fijar un ejemplar hasta ejemplos de preparación que son muy, muy complicados. Aquí todavía lo tenemos. En el resto de España, en el museo, que es el ejemplo más paradigmático de las colecciones de historia natural de España, pues ya se ha perdido, ya no hay ningún preparador en ninguno de los grupos. Es decir, es una colección
fosilizada, entre comillas. Aquí todavía está viva. Y estará viva en la medida que se preserve también la labor que ellos hacen, ¿no? La presencia de preparadores. Además, preparadores de alta cualificación, yo digo como lo siento. En el pasado ha habido bastantes más y ahora mismo pues nos quedan solamente 2. Aquí tenéis unos ejemplos de montaje de ejemplares que se han hecho el año pasado, un tití, un buitre de Ruppel y una preparación naturalizada de 2 abejarucos que ahora mismo están en la exposición Venenos de la Casa de la Ciencia. En la colección, la evolución de entradas en el registro, es decir, ejemplares registrados, se ve en este gráfico. Como veis, empieza en 1978, como os comentaba, ahí se incorpora todo el material que había en los ficheros antiguos, es decir, hay una entrada falsa de ese año de unos 10.000 ejemplares, pero que es la colección histórica. A partir de ahí, como veis, hay un periodo de formación muy activa de la colección, de construcción de la colección en los años 80, y a partir de los 90 hasta la actualidad, pues va en un lento declive, en el que se van incorporando un número variable de entre cientos y unos pocos miles de ejemplares de todo tipo, ¿no?, al año. En las últimas 2 décadas, aquí se ve un poquito mejor la evolución. Pues hay años que anecdóticamente pues no entra ni una sola espécimen de pez o ningún mamífero y bueno, actualmente pues en el año pasado entraron unas 1.500 ejemplares. El total de ejemplares registrados, es decir, en los libros de registro y bases de datos, era el mes pasado, este dato es de finales de febrero, de 103.000 ejemplares. Además de eso, hay metidos en colección una estima de unos 25 a 50.000 ejemplares que no tienen registro. Eso es una labor que hay que ir haciendo, primero de localización de esos ejemplares y vuelta atrás, o sea, decir, meterlos en el libro de registro. Están ya preparados y en las salas, pero son invisibles a efectos de los investigadores, no aparecen en las bases de datos consultables. Esto es una labor pues sin prueba y que en fin, vamos abordando pues poco a poco. Aún así, como veis, las 3 grandes colecciones, mamíferos, aves y la herpetológica, rondan los 30.000 ejemplares, 1.000 arriba, 1.000 abajo, y la más corta en especímenes registrados es la de peces. Digo registrados porque hay varios bidones llenos de peces de diferentes orígenes que no están metidos en colección, ni siquiera identificados, o sea, de ejemplares de Bolivia o incluso de aquí de la península, de peces y también de muchos otros grupos. Aún así, como veis, 103.000 ejemplares es una colección muy importante. De hecho, en vertebrados es la segunda colección de España después del museo, y en cuanto a aves y herpetológicas tiene más aves, más ejemplares la colección de la estación que el Museo de Ciencias. Y de alguna manera las 2 colecciones se complementan, ¿no?, porque el Museo de Ciencias, que tuvo su época de esplendor desde finales del 19 hasta la Guerra Civil aproximadamente y los años 40, empezó a decaer hasta la actualidad y se quedó fosilizada al perder los últimos preparadores. Ya no incorpora más que ejemplares preparados que le puedan llegar, y para su incorporación a la colección a partir de los años 60-70, que es cuando empieza a construirse la colección de la EBD, tanto de ejemplares ibéricos, lógicamente la mejor muestra que tiene la colección tanto del museo como la nuestra es de ejemplares españoles, pero se complementan en el tiempo. Aquí en el gráfico veis están marcadas los países
en los que hay ejemplares en la colección. No sé, hay 3 tonos. Los países que aparecen en color verde son los países en los que hay una muestra significativa de ejemplares, antes son cientos como mínimo. Los que aparecen en verde claro, hay representación que puede ser desde uno o unos pocos a decenas de ejemplares, no llega a 100, y las que aparecen en azul son ejemplares que solamente, son países para los que solamente hay muestras en la colección de tejidos. O sea, no tenemos ningún ejemplar en la colección, pero sí en la colección de ejemplares estándar, por así decir, pero sí aparecen en las colecciones de tejidos. Y bueno, pues esta es básicamente la presentación que quería haceros.